Doctor, yo estoy loco por operarme, pero yo lo que le tengo miedo a la anestesia. Esa es una de las preguntas o comentarios más frecuentes que yo recibo en mi consulta todos los días. Y con razón, porque nada es más frecuente que tenerle miedo a lo desconocido. Y hasta este momento, la anestesia es uno de los grandes misterios en la medicina para la mayoría de nuestros pacientes y, por supuesto, genera mucho temor. Estoy acá como de costumbre para desmitificar y aclarar todo lo relacionado con este proceso de anestesia en cirugía plástica. Para muchos nos preocupa saber si la cirugía duele, si la anestesia es peligrosa, en qué trata exactamente. Pues todo eso y mucho más lo vamos a responder dentro de estos próximos minutos, así que te invito a que te quedes con nosotros en Plástica Pura para que nosotros respondamos todas tus dudas sobre anestesia en cirugía plástica. Bienvenidos. Nuevamente agradecido de su sintonía. Soy el doctor Rafael Esteves, cirujano plástico, reconstructivo y estético de Santo Domingo, República Dominicana. Y por acá, como frecuentemente hacemos, dejándole las informaciones más valiosas e interesantes para que ustedes puedan preparar de forma adecuada su cirugía plástica. En el día de hoy vamos a hablar de un procedimiento que es transversal a todos los procedimientos de cirugía plástica, que es la utilización de la anestesia. Y antes de abundar mucho en el tema, aclarar que yo soy cirujano plástico, no soy anestesiólogo. Y si hay algo que ustedes han podido detectar en el seguimiento de nuestros podcasts, es que siempre hemos sugerido que ustedes hagan su tarea y que se pongan en manos de los profesionales adecuados para obtener las respuestas sobre los procedimientos que ustedes piensan realizar. Por este motivo, y debido a solicitud popular, voy a dar algunas pinceladas sobre lo que yo humildemente manejo sobre el proceso de anestesia en cirugía plástica, pero confieso que hubiese preferido que este tema fuera abordado directamente por un anestesiólogo. La buena noticia es que en cualquier momento que ustedes decidan hacerse una cirugía plástica, siempre incluye una evaluación preanestésica, de eso hablaremos más adelante, y allí el anestesiólogo podrá responderle sus dudas sobre todo el proceso. Pero sé que muchos se conforman con las informaciones generales que podemos brindarle, así que vamos a comenzar con ellas. Y el primer punto es mencionar qué es la anestesia o en qué consiste. Y si nosotros nos imaginamos que el cuerpo es una casa o un local comercial que tenga un sistema de alarmas muy sensible. Estas alarmas se disparan con cualquier tipo de intrusión, ¿verdad? Desde que llega cualquier persona y rompe el perímetro, pues se disparan las alarmas. El cuerpo humano tiene un sistema muy similar. Está mediado por los nervios. Cuando hay cualquier tipo de estímulo negativo, este estímulo negativo es el dolor, se produce un impulso nervioso y este impulso es el que va al cerebro y manda el mensaje de que el cuerpo debe defenderse. Entonces, esto es evidentemente el reflejo del dolor. Entonces, ¿qué hace la anestesia? Fácil. La anestesia es la que apaga la alarma. Se encarga de neutralizar o de desactivar de forma temporal las alarmas, dígase, los reflejos del dolor para que tú puedas tener un proceso quirúrgico sin ningún tipo de molestia ni recuerdos desagradables del procedimiento. En cierta forma se comporta como si fuera el sueño, aunque no todas las anestesias implican dormir al paciente, pero sí en cierta forma duermen los nervios y por tanto no se produce ese reflejo del dolor que es normal que el cuerpo lo tenga como mecanismo de defensa. No es solamente dormirte. Durante el procedimiento también te encuentras bajo un proceso de monitorización donde el anestesiólogo se encarga de cuidarte, vitales, que no tenga ningún tipo de reacción al procedimiento que te vaya a causar algún tipo de molestia. Hay que tomar en cuenta que no hay un solo tipo de anestesia para todos, que la elección depende sobre todo de la cirugía que se vaya a realizar,
de la duración de la cirugía y de tu estado de salud. Y las más comunes que tenemos en cirugía plástica, en nuestro caso, son la anestesia general y la anestesia regional. Son dos grandes grupos de tipo de anestesia. La anestesia general es la que duerme el paciente, lo duermen por completo. En esta anestesia, a través de medicamentos que se pueden pasar por las venas, lo que se llamaría una general endovenosa, o a través de la mascarilla para inhalar, que es la anestesia inhalatoria, se logra un estado de sueño total y el paciente no tiene control de su cuerpo ni de su respiración, de nada. En este momento, el anestesiólogo te acompaña a través de la monitorización de los signos vitales y con una ventilación mecánica que se encarga de sustituir el reflejo de la respiración. Usualmente, esta anestesia se reserva para los casos de cirugías más extensas o que ocupen más zona anatómica o en procedimientos que sean por encima del cuello, que evidentemente un bloqueo regional no se puede realizar. Y ya que mencionamos un poco de bloqueo regional, es aquel que no te duerme completo, sino que te bloquea una región del cuerpo. Dos grandes grupos también. Tenemos la anestesia raquídea o subaranoidea, que es la más popular de todas. Una pequeña aguja se coloca en la espalda baja y con eso se llega a un espacio que se llama el espacio subaranoideo y la anestesia se coloca directamente en este espacio. Ese líquido se riega por toda la médula, que es donde están las terminaciones de nervios, y al bañar los nervios con el anestésico, entonces los nervios dejan de funcionar y por tanto se bloquea el reflejo del dolor. Es de un efecto rápido y de instalación rápida y transitorio. Dura, dependiendo del tipo, pero hasta 24 horas para recuperarse completamente. Mientras que la anestesia epidural o peridural es similar en el hecho de que se utiliza una aguja en la espalda. Anatómicamente va a un espacio más superficial que se llama el espacio peridural. Entonces, a través de él se coloca un catéter y es a través de este catéter que se pasan los medicamentos anestésicos. Usualmente se utilizan más en procedimientos más altos, porque para los procedimientos del abdomen hacia abajo, usualmente la subarachnoidea es muy buena opción y no hace falta más anestesia. Entonces, la gran diferencia entre la anestesia general y la regional es que con la regional puedes estar despierto, o sea, que tú tienes control de tu respiración. Yo le digo a los pacientes, no es que te duermen, pero te puedes dormir, porque en el procedimiento los anestesiólogos le dan algo de sedación que en cierta forma relaja al paciente y hace que el paciente tenga sueño, pero el paciente se duerme voluntariamente. Y si siente que tiene cualquier tipo de dificultad, tipo de incomodidad, tiene la capacidad de despertar, de reaccionar y de tener control de su respiración. Es diferente a la anestesia general, donde el paciente no va a reaccionar porque está totalmente dormido. Y ya que hablamos de la sedación, hay procedimientos que son más cortos, que nosotros lo hacemos en quirófano de todas maneras, pero con anestesia local y nos ayudamos de la sedación. En el caso de la local asistida, que sería, por ejemplo, como los párpados, se aplica la sedación para que el paciente no sienta el pinchazo de la anestesia local que se aplica directamente en el párpado. Y ya luego todo el procedimiento se hace bajo anestesia local y el paciente también queda despierto en todo el momento. Todo esto que nosotros hablamos no sería posible sin la presencia de una figura fundamental en el procedimiento, que es el anestesiólogo. Y yo sé que el primer contacto que ustedes hacen para decidir una consulta de cirugía plástica es conmigo, con cirujano plástico. Y es con el que se van a ver durante el proceso de preparación y después de la cirugía para el proceso de la curación. Pero este anestesiólogo no es solamente la persona que te duerme o que te puya la espalda, sino que tiene funciones específicas antes, durante y después de los procedimientos. Por ejemplo, antes de la cirugía es mandatorio que se realice un procedimiento que se llama la consulta preanestésica, que nosotros acá en el Centro Policlínico Nacional la realizamos y la mayoría de los centros ya lo tienen establecido también. Si no lo tienen, te recomiendo que verifique el centro donde te estás atendiendo. Entonces, en esa evaluación preanestésica, un anestesiólogo
verá muy cercano a tu cirugía todos tus resultados, analizará si encuentra que está todo en orden o si hay algún tipo de situación a corregir y en base a esos resultados plantea un plan anestésico, un planeamiento sobre la anestesia que ellos entienden que sea la más conveniente para ti y entonces es lo que define el plan que se va a llevar en la cirugía. Este plan lo define el anestesiólogo. Ya que llegamos a la cirugía, entonces evidentemente el anestesiólogo es el que da el bloqueo anestésico o duerme el paciente, pero su función no termina ahí, sino que el anestesiólogo se encarga de vigilar ese paciente durante toda la cirugía, en lo que yo como cirujano me concentro en operar. Entonces, ese anestesiólogo es tus pulmones, tus ojos, tu corazón, es básicamente tu ángel. Así que es muy importante que tú tengas esa buena relación con tu anestesiólogo y aclare cualquier duda antes de realizarte cualquier procedimiento. Y también después de la cirugía, aparte de asegurarse de vigilar que tú tengas un buen despertar, una buena recuperación post-anestésica, también son los encargados de manejar el dolor. Muy de moda en estos momentos está la llamada bombita del dolor, que es una bomba elastomérica, el nombre científico, que se prepara un cóctel de medicamentos que se dejen endovenoso y las pacientes se la llevan a la casa. Y con esta bombita, que tiene unos medicamentos fuertes que no pueden ser regulados por el paciente, pero esta bomba viene con un goteo autorregulado, pues el paciente puede tener una recuperación más confortable en los días más críticos de la cirugía, que son los días más cercanos. O sea, mientras más cercano a la cirugía, más dolor hay, pues esta bombita se encarga de controlar todo eso y ya luego, a medida que avanza la recuperación, puedes utilizar analgésicos convencionales. Entonces, seamos claros, gracias a la tecnología moderna, a la preparación de los especialistas, la anestesia al día de hoy es extremadamente segura. Sin embargo, como cualquier procedimiento médico, no están exentas de posibles complicaciones, aunque son muy raras. Primero, en anestesia general, tenemos los efectos secundarios más comunes, que son leves y pasajeros, náuseas, vómito, dolor de garganta, sobre todo en los pacientes que fueron intubados, o desorientación al despertar. Ya complicaciones serias como reacciones alérgicas o problemas respiratorios son muy infrecuentes en pacientes sanos que han tenido una evaluación preanestésica adecuada. En lo que corresponde a la anestesia regional, lo más habitual es sentir algo de dolor de cabeza después de la anestesia de raquidia, que es lo que se llama cefalea pospunción, que tiene un tratamiento relativamente sencillo. También puede haber dolor en el sitio de inyección, ya riesgo de daño permanente a nivel de las raíces muy, muy raro, pero todo esto, como he mencionado, aunque muy raro, también son cosas que pueden ocurrir. Reitero, no soy el anestesiólogo, estas son informaciones generales que yo manejo, pero ya cada paciente en su consulta preanestésica debería de preguntarle específicamente a su anestesiólogo cuáles son los riesgos más probables en su caso particular. Sí, tomar en cuenta que la honestidad en el momento de la evaluación es fundamental, así como a mí como cirujano plástico no me debería de esconder nada para poder proteger tu cirugía, es fundamental que el anestesiólogo también le seas totalmente honesta y le des respuestas reales sobre tus condiciones de salud para poder hacer una evaluación adecuada y un plan anestésico adecuado para tu caso. Entonces, hay algunas preguntas muy comunes que siempre me gusta el episodio para uno ir desmontándola. En primer lugar, cuando me preguntan, doctor, ¿qué tipo de anestesia me van a dar? O ¿usted me duerme completa? Que es una pregunta muy común. Señores, yo no soy el que da la anestesia. Yo soy el cirujano. El anestesiólogo es otro profesional. Y aunque yo tengo la idea de lo que usualmente se hace, es el anestesiólogo que con toda libertad puede decidir la anestesia adecuada para cada paciente. Entonces, así como los cirujanos plásticos nos molesta que otros especialistas de otra área intervengan en cirugía plástica, lo que se llama intrusismo profesional, en buen dominicano, a mí no me luce de estar recomendándole técnica anestesia a ningún paciente. Por eso es que en mi caso, cuando los pacientes llegan, yo le digo lo que usualmente se hace, pero de inmediato le digo que la decisión final recae sobre el anestesiólogo, quien en base a su evaluación durante la evaluación preanestésica decidirá la anestesia que se va a realizar. Otra pregunta común es
si me puedo despertar a mitad de la cirugía, sobre todo los pacientes que le van a dar anestesia general. La realidad es que es extremadamente improbable. Como mencionamos, el anestesiólogo monitorea constantemente la profundidad anestésica con varios aparatos y monitores especiales que existen para eso. Y al día de hoy es extremadamente raro. Posible, como casi todo en medicina, pero es muy raro. Otra común es que los pacientes dicen que yo vomito toda la anestesia o hay que vomitarla para eliminarla. La realidad es que la anestesia no se vomita y por eso yo no les recomiendo a los pacientes que se induzcan el vómito, o sea, que se hagan náusea a propósito para botar la anestesia, entre comillas. Sí es normal que los pacientes en ocasiones tengan náusea y vómitos después de la cirugía, pero está más relacionado a los medicamentos que se le dio, pero no es la anestesia directamente que uno esté obligado a vomitarla. Entonces, vamos a tener cuenta sobre eso, sobre todo en el contexto de cirugía plástica, que en casos como la abdominoplastía, este reflejo de la náusea y el vómito puede jalar las heridas en el abdomen y producir una complicación ya a nivel de la cirugía. Otra preocupación común, y fue con la que introduje el capítulo, es que le tengo miedo a no despertar o le tengo miedo a la anestesia, no a la cirugía. El miedo a entrar a cirugía es un miedo totalmente normal de todos los pacientes, todos lo sentimos en algún momento. Siempre la información ayuda a que uno entre con más tranquilidad. El hecho de que uno desconozca las informaciones hace que aumente el miedo. El ser humano por naturaleza tiene miedo a lo desconocido y entonces ya luego de esta intervención, pues reiterar que con los métodos modernos de la anestesia, las complicaciones son muy mínimas. Uno intenta reservar la anestesia general para los casos estrictamente necesarios, lo que en cierta forma también te asegura de que no haya el riesgo que no despierte, pero aún en los pacientes que necesitan anestesia general, pues la anestesia actualmente es muy, muy segura y no deberíamos tener ese miedo. En los casos de anestesia regional, los pacientes tienen miedo si se pueden quedar sin caminar y también mencionamos que el riesgo es extremadamente mínimo. Sí hay pacientes que quedan con cierta calambre o adormecimiento después de la cirugía, que es usualmente temporal, y desaparece completamente de forma normal a las pocas horas de intervención. Pero en el caso de que se complique, pudiera extenderse unos días adicionales, pero usualmente de forma reversible. Por último, ya está muy importante, doctor, ¿por qué en ayunas? O sea, ¿por qué hay que ir a cirugía en ayunas? Ni agua, le digo yo a mi paciente. Puede comer el día antes hasta las 8, 9 o 10, dependiendo la hora de la cirugía. Y el día de la cirugía en la mañana, cero, nada por boca, ni siquiera agua. ¿Cómo que ni siquiera agua? ¿Y por qué, doctor? Bueno, el ayuno es crucial. Y es que durante la anestesia, los reflejos que protegen el pulmón, que los alimentos se vayan por la vía respiratoria, se relajan, o sea, el cuerpo no se puede defender. Y tanto los alimentos como el aire pasan, en primer lugar, por el mismo conducto, que es la orofaringe, ¿no? Que ahí mismo está la entrada a la laringe, que es la vía aérea. Entonces, si tú tienes cualquier tipo de contenido en el estómago, o sea, no solamente sólido, sino líquido, tenemos el riesgo de que durante ese reflejo de náuseas, el líquido o el sólido, o sea, el alimento, entre a la vía aérea y te produzca una neumonía que en ocasiones es severa. Por eso es que los anestesiólogos insisten tanto en el ayuno y nosotros recomendamos a los pacientes que lo hagan porque es realmente muy importante para evitar complicaciones. Cero alimentos el día del procedimiento, ni cero líquidos tampoco. O sea, nada por boca. Así que yo creo que hasta ahí hemos cubierto de forma somera las principales dudas que pudieran tener sobre la anestesia. Como le dije, recuerden que no soy un anestesiólogo, esto lo hago desde mi óptica de la experiencia que tengo trabajando con pacientes en cirugía, pero no hay mejor profesional para darle la información adecuada que un anestesiólogo, que sin duda ustedes lo van a poder conocer. En nuestros casos, antes de cada procedimiento hay una evaluación preanestésica y así ocurre en la mayoría de los centros responsables. Así que verifiquen siempre que su proceso de preparación incluye la visita al anestesiólogo y si le dan la luz verde, vaya en confianza de que todo debe salir en una forma adecuada si se cumplen los procesos que nosotros recomendamos. Verificación del cirujano, verificación del centro, verificación del anestesiólogo
Si todo tu laboratorio está en orden, vamos a confiar que todo va a estar bien. Así que gracias por tu sintonía nuevamente. Soy el doctor Rafael Esteves. Si aún no lo ha hecho, por favor suscríbete a nuestro canal, donde seguiremos compartiendo esta información y si lo considera de valor, también compártelo con tus allegados para que esta información le llegue a más gente. Gracias nuevamente por tu sintonía. Hasta acá, Plástica Pura.